Buenas tardes. Hoy les vamos a explicar sobre el transporte de gases importantes en el sistema respiratorio. Este transporte es el proceso de cómo va a llegar el oxígeno al tejido después de haber pasado por el alvéolo, posteriormente a esto al capilar, en donde se va a oxigenar el tejido. También vamos a explicar sobre el paso del CO2 saliendo de la célula en donde va a llegar al alvéolo. Tenemos unos puntos muy importantes que vamos a tocar, que van a ser la saturación de oxígeno y la curva de disociación. Entonces, tenemos que la saturación de oxígeno normal en el ser humano va a ser en un 95%. En donde el rango normal va a ser de un 90 a un 100%, ¿cierto? Teniendo como una base principal que por debajo del 90% de saturación de oxígeno tenemos una hipoxia, una baja oxigenación del tejido, y tenemos una hipoxemia, que es una baja oxigenación en la sangre. Se dice que la curva de disociación se va a desviar hacia la izquierda o hacia la derecha por diferentes factores. Entonces, los factores más determinantes, como el aumento de hidrogeniones, el aumento de CO2, el aumento de temperatura o el aumento en la concentración del 2.3 bifosfoglicerato, que es una proteína encargada de que se acople el oxígeno y se desacople. Por estos cuatro factores van a hacer que la curva se desvíe hacia la derecha o hacia abajo, haciendo que el oxígeno no se libere fácilmente de la hemoglobina, haciendo que los tejidos no estén tan bien oxigenados. Tenemos un efecto muy importante, que es el efecto de Bohr, el efecto de Haldane, que van a ser dos efectos regulando las altas concentraciones de CO2 e hidrogeniones en sangre. Primero vamos a tocar el efecto Bohr. El efecto Bohr consiste en una alta concentración de hidrogeniones en sangre, en donde el cuerpo lo va a sensar y inmediatamente, fisiológicamente, se hace un proceso que va a hacer que la hemoglobina done dos moléculas de oxígeno y pueda acoplar los hidrogeniones que están sobrando, que están en exceso. Entonces, acoplando estos hidrogeniones a la hemoglobina, va a formar una desoxihemoglobina, ¿cierto? Esta hemoglobina va a acoplar los hidrogeniones a el bicarbonato, que junto el hidrogenión con el bicarbonato me va a formar el ácido carbónico, ¿cierto? Teniendo ya el ácido carbónico, se va a disociar o a separar gracias a una proteína que se llama la anhidrasa carbónica, ¿cierto? Va a catalizar esta reacción haciendo que me quede libre agua y CO2, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? El efecto compensatorio, ya al tener esto, es que vamos a tener una hiperventilación para así, de esta manera, botar el CO2 por expiración. También tenemos el efecto Haldane, que va a ser todo lo contrario. Tenemos un aumento del CO2, pongamos un ejemplo, el ejercicio, en donde al alza del CO2, este CO2 se va a unir a la hemoglobina, formándose una carboxihemoglobina, en donde la hemoglobina
va a hacer que el CO2 se junte con el agua, ¿cierto? Y gracias a esto, por medio de la misma enzima que anteriormente mencionamos, la anhidrasa carbónica, se va a formar el ácido carbónico, H2CO3, en donde esta misma va a actuar posteriormente disociando esta reacción, separándolos en concentración de hidrogeniones libres y una concentración de bicarbonato, ¿cierto? En donde, en donde el bicarbonato va a ser reabsorbido por vía renal y va a ser excretado por orina los hidrogeniones. Esto es lo esencial del efecto Aldana y el efecto Bohr. Tenemos ahora dos puntos importantes en donde vamos a tocar el coeficiente de utilización de oxígeno y la cantidad de hemoglobina que se tiene en 100 mililitros normalmente, cuáles son los valores anormales, ¿cierto? En donde se va a ver una viscosidad ya en sangre o en donde no hay casi hemoglobina en sangre y que puede causar. Entonces, tenemos que el coeficiente de utilización es un 25%, son 5 mililitros. Pero vamos a explicar de dónde salen esos 5 mililitros. Tenemos que en un extremo arterial no le paremos bolas a estas presiones que tenemos en el esquema, sino sabemos que en el extremo arterial vamos a tener una saturación de oxígeno de un 97%. 97. Y que en el extremo venoso vamos a tener una saturación del 75%. Hay una proporción muy importante que se dice que teniendo en condiciones normales una saturación del 100%, en 100 mililitros vamos a tener 20 mililitros de oxígeno, ¿cierto? Entonces, sabiendo esta base, vamos a sacarle el 97% y el 75% a estos dos extremos, en donde vamos a tener que el extremo arterial va a ser de 19.4 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre y el extremo venoso va a ser de 14.4 mililitros de oxígeno, ¿cierto? Entonces, van 19.4, perdón, discúlpenme, en donde en el capilar van a estar pasando al tejido 5 mililitros constantemente, en donde ya en este extremo venoso nos van a quedar 14.4 mililitros de oxígeno que no se están utilizando. Ese sería el coeficiente de utilización de oxígeno. Ahora, tenemos también una relación sobre esa cantidad de hemoglobina. Se dice que en condiciones normales, en 100 mililitros de sangre, vamos a tener un rango normal de hemoglobina de un 12 a 14 gramos por decilitro, ¿cierto? Que en hombres vamos a tener un rango de 14 a 18 gramos por decilitro, en mujeres de 12 a 16 gramos por decilitro, en donde, en donde tenemos situaciones como la policitemia, causada por una hipoxia, por una baja oxigenación en los tejidos en personas que viven en lugares muy altos, en donde se puede tener más de 18 gramos por decilitro, en donde va a afectar al flujo sanguíneo, no al flujo sanguíneo,
Sí, al flujo sanguíneo con una viscosidad que nos puede dar tromboembolismos, y en donde también podemos tener anemias, en donde van a ser de menos de 12 gramos por decilitro. ¿Por qué anemias? Sabemos que la hemoglobina es muy importante en la formación del eritrocito, ¿cierto? Si no tenemos una suficiente cantidad de hemoglobina, los eritrocitos que se van a formar son inmaduros, ¿cierto? En donde se puede causar la anemia. Muchas gracias.